Blanco. Hablábamos de las islas. Y en las islas, y particularmente en la nuestra, hay que tener mucho cuidado con el uso del territorio. Por eso es importantísimo en espacios como el nuestro que una parte del territorio sea vedado para ciertos tipos de uso. Por eso existe en nuestro país, como existe en todas partes del mundo, un sistema nacional de área protegida que lo que pretende conservar primero son los usos potenciales del territorio para evitar que en el aprovechamiento provoquemos daños permanentes e irreversibles y garanticemos, por lo tanto, que las actividades sociales y económicas puedan existir de manera permanente y continua, que podamos, aprovechando los recursos de hoy, garantizar y hacer más eficiente y mucho más viable recursos para mañana y para siempre. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Pero como vemos, la sostenibilidad va a depender antes que nada del uso del territorio. Por eso tenemos una serie de áreas protegidas cuya finalidad primordial es proteger recursos como el agua, como la productividad de los suelos, como la biodiversidad, es decir, la cantidad de especies, sobre todo aquellas especies que son únicas de aquí o que tienen una función demasiado importante en su ecosistema o que por alguna razón la hemos estado colocando en peligro, sea de manera local como de manera internacional. Fíjense que tenemos áreas protegidas en el mar, como el Santuario de Mamíferos Marinos, que protege de ballenas, protege manatíes, protege delfines, en un área enorme de tierra. Pero tenemos que prácticamente toda nuestra alta zona cordillerana está bajo un sistema nacional de parques. Por ejemplo, la cordillera central, que es la que contiene los denominados grandes parques cordilleranos, el Armando Bermúdez, Valle Nuevo, tenemos aquí Nalga de Maco y otros parques como el Manolo Tavares, que fue eliminado del sistema por presión política, politiquera, digamos, de alguien que tenía interés en aprovechar las grandes poblaciones de pino occidentales que allí existen, o sea, del pino criollo, ese pino que la gente llama pino de Cuava. Pero también tenemos áreas que protegen recursos específicos. Tenemos en la bahía de Asua, exactamente en Puerto Viejo, tenemos ahí un área que son manglares de Puerto Viejo, que protege una zona donde los manatíes se reproducen. Protegiendo los manglares de altísima importancia, estamos protegiendo una especie sumamente frágil, pero con ello estamos protegiendo la pesca, estamos protegiendo la estabilidad productiva de los suelos costeros y estamos protegiendo de alguna manera toda la estabilidad de aquella zona. Es decir, en las islas como las nuestras, las áreas protegidas tienen un papel mucho más importante y son mucho más frágiles que estas áreas en terrenos continentales. Las Naciones Unidas se han planteado como una meta que los países puedan llegar al 2030 con el 30% de sus territorios protegidos. Nosotros tenemos 24.7, estamos todavía por debajo de esa meta, a pesar de que mucha gente cree que tenemos una enormidad de territorio protegido, sin entender que una isla más pequeña que la nuestra, con un enorme potencial económico, como es Taiwán, tiene la mitad de su territorio, exactamente, poquito más, porque es el 50.8% de su territorio está protegido, y de ellos el 30% bajo régimen de protección estricta. Nosotros en régimen de protección estricta tenemos apenas un 9%. De ese 24% de áreas protegidas, además de los grandes parques nacionales, tenemos también, que son categoría 2, una gran parte en categoría 3 y en categoría 4, y por último, una categoría que parece más relajada, que es la 5, donde están las áreas nacionales de recreo, terminan completando un sistema permanentemente amenazado. Y de eso queremos hablar en Tiro al Blanco.
Porque si algo está ocurriendo ahora en la República Dominicana es que las áreas protegidas han continuado recibiendo la agresión de sectores económicos de poder con la anuencia de los gobiernos. Gobiernos van y gobiernos vienen, y los sectores de poder que amenazan el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son los mismos. Sí, hemos seguido teniendo ocupaciones en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, amenazas y ocupaciones sobre Valle Nuevo, pero ahora hay una nueva modalidad. El nuevo gobierno, a través de su viceministerio de Áreas Protegidas, ha estado impulsando uno de los grandes fraudes económicos contra la nación dominicana, que constituyen lo que ellos han llamado el saneamiento de las áreas de amortiguamiento y de los parques nacionales, fundamentalmente sobre parques nacionales, y que implica 4 circunstancias: validar títulos que son irregulares, reconocer sobre esos títulos un compromiso del Estado, permitir la ocupación o el desarrollo de proyectos, y lo último, deformar los mapas o cambiar las normas que terminan regulando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y esta agresión sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituye en este momento uno de los mayores riesgos para la estabilidad ambiental de la República Dominicana y uno de los grandes desmentidos a los grandes discursos y a las posiciones públicas que admite el gobierno, tanto en los foros internacionales como en los mensajes que manda a la nación dominicana. Y de eso vamos a continuar hablando en el próximo segmento. Al blanco.